Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, chicos. Bueno, hoy vamos a seguir con lo de pues la materia que nos truje, que es artículo científico y cómo redactarlo, ¿no? Pero bueno, ahí ya hemos estado hablando, ustedes ya leyeron un artículo acerca del artículo científico, valga la redundancia. Y entonces nos seguimos preguntando por qué es importante que el investigador mantenga comunicación con la sociedad en su conjunto. Y esto serían, pueden presentarse varias respuestas, ¿no? Primero, tal cual el investigador debe de mantener esta comunicación con la sociedad en su conjunto. No solo con otros investigadores, sino con todas las personas. Esto es importante, ¿no? La investigación científica no es una actividad aislada o individual, por el contrario, esta se desarrolla en una sociedad que la juzga, entiéndanlo. Nosotros los investigadores somos las personas más juzgadas, más evaluadas, más cuestionadas, si lo quieren poner también. Y a veces se aceptan nuestras premisas o a veces se rechazan, ¿no? Para apoyarla, ignorarla e incluso impedirla, ¿no? En otras palabras, el apoyo que la actividad científica reciba depende, directa o indirectamente, de la comprensión que la sociedad tenga sobre la ciencia. Por lo tanto, nosotros debemos de asumir la responsabilidad de divulgar la actividad por el desarrollo, más que por otras muchas cosas. Hay investigadores que pues venden su conocimiento, no está mal, tampoco es lo mejor, pero el objetivo es hacer que la sociedad como tal se desarrolle, que vaya de un nivel a otro. La ciencia ha hecho que la sociedad avance a pasos agigantados, la ciencia y la tecnología, ¿no? Hay un autor que en 1984, una persona apellidada Pérez, señala que la ciencia debe divulgarse por dos grandes razones. Ajá. La primera es porque el método científico es la mejor manera de adquirir conocimientos que permita vivir de acuerdo con la realidad. Ajá. Nosotros, me podría poner a dar muchos ejemplos acerca de cómo antes de tener todo este conocimiento científico tan a la mano, que bueno, podría estar muy a la mano, pero no todos lo quieren tener a la mano, había miles de ejemplos de la gente que creía en soluciones mágicas, casi casi. La siguiente es porque los conocimientos, o sea, el contenido de la ciencia, representa la estructura del mundo moderno. Nosotros estamos inmersos en un mundo donde hay celulares, que los celulares, alguien podría decir es la tecnología, pero la tecnología estuvo dada por la ciencia, ¿no? Los celulares, las computadoras, la inteligencia artificial, todo esto de la química, de la bioquímica, la física, todo lo tenemos ya un poco más entendido. Pero sigue siendo necesario difundirlo porque tu papá, vamos a decir un papá de alguien, puede ser un gran médico, un gran investigador, doctor en ciencias, pero cuando tú naces carente de todos esos conocimientos que tu papá ya tiene. El conocimiento tiene que ser traspasado de generación en generación y qué mejor conocimiento que el conocimiento científico, el conocimiento objetivo. Sabemos que muchos de nosotros hemos ido eh, pues adquiriendo los conocimientos de nuestros padres. Y está bien, pero muchas veces nos transfieren conocimientos que no son del todo ciertos, ajá, o distorsionados. Conocimientos de nuestros padres, de nuestros hermanos más grandes, de nuestros amigos, gente que tiene más conocimientos, más experiencia, ¿no? Y bueno, regresando a este mismo autor, sostiene que una opción, que una de las opciones eh, con que cuentan los países, vamos a decirles, subdesarrollados o como les llaman tercermundistas o como ustedes quieran, países que aún están construyendo todo esto de la ciencia y la tecnología, podrían salir como del atolladero, ¿no? En el que pues nos encontramos desafortunadamente y qué sería pues la divulgación de la ciencia, tanto el contenido como el método, ¿no? De cómo se hizo, no simplemente que nos llegan los resultados ya, sino tenemos que saber cómo se hizo. Y también, por otra parte, la divulgación de la ciencia es importante para participar en ciertas formas en la educación del pueblo. A veces podríamos aplicar aquí la frase que dice educarlos o sufrirlos. No sé si se entienda al 100%, pero es educar a los niños para no sufrir a los hombres, o como también otra parte dice, educar a un niño para no encarcelar a los hombres. Una persona más educada sabe que no debe dañar, educada en el aspecto científico, porque todos estamos educados,
una persona con más conocimiento se siente menospreciada y por lo cual menos resentida. Sabemos que todos tenemos las mismas capacidades, no por ser de raza latina, anglosajona, lo que sea, o sea, nosotros somos seres humanos, tenemos las mismas capacidades, tal vez no los mismos medios para desarrollarlas, pero podríamos empezar con la educación. Esto significa que en la medida que la sociedad acepte que la duda metódica es saludable, que la confrontación de ideas con la realidad es el único criterio válido para saber si estas son ciertas, que la verdad absoluta no existe, irá adquiriendo un conocimiento más abierto y tolerante a la pluralidad de las ideas. Cualquier idea es correcta si está bien fundamentada, ¿no? Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. Ajá. Una verdad absoluta no existe. Hay algo que le llamamos los paradigmas. O, perdón, tenemos que tener en cuenta eso. La verdad absoluta no existe. Ajá. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay realidades momentáneas, dependiendo de las circunstancias, y que cualquier cosa que nosotros veamos, hasta lo que estoy hablando yo en este momento, ustedes lo deben de cuestionar, pero no cuestionar como un necio, sino con fundamentos. Eso es también súper importante, chicos. No podemos ponernos a alegar simplemente con nuestras ideas, con nuestra subjetividad, con lo que nosotros tenemos a la mano, si no tenemos sustentos científicos. Ajá. Alguien le podría decir, eso que está diciendo no es real. Está bien, no es real, pero ¿por qué? Y por esto, con todo fundamento científico. No van a decir porque me dijo Perecanitos. ¿Y quiénes son esas personas que te dijeron, no? También eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, miren, pasando a la siguiente diapositiva para ir avanzando, las principales necesidades de comunicación que enfrenta el investigador son las siguientes. Informar, aquí podemos ver, a otros investigadores acerca del problema que pretendió resolver, del camino que siguió para hacerlo y del conocimiento adquirido con la investigación. La siguiente dice personas o grupos, que sería informar a las personas o grupos responsables de su trabajo. Pueden ser los jefes, los comités, etcétera, etcétera, ¿no? También podrían ser los patrocinadores, fundaciones, por ejemplo, que son patrocinadores, oficinas gubernamentales, etcétera, sobre el avance o conclusión de las investigaciones. También dice conocer, bueno, deseamos saber quiénes son los patrocinadores, aquí abajo, para convencerlos, o a quienes deciden también tener, o sea, pueden ser a convencer a los patrocinadores, o simplemente cuando no son patrocinadores directos, personas que pueden dar el recurso, podríamos nosotros tratar de convencerlos, ¿no? De que nos den el recurso. Y esto es diciéndoles cuál es la importancia o la factibilidad de la propuesta de investigación. La siguiente es conocer a un jurado examinador sobre los méritos y calidades de una investigación. En este caso, como ustedes van a poder o tendrán que defender su tesis, ¿no? Tendrán que ver que esa investigación la tendrán que defender en algún momento. La gente tendrá que entender que es una investigación hecha por un investigador que está en formación. También es transmitir a estudiantes o a investigadores más jóvenes los conocimientos científicos. ¿A qué me refiero? Pues hay gente consolidada en el aspecto de la investigación, gente que se ha dedicado toda su vida a esto, y hay investigadores que están iniciando y gente que se está preparando para ser investigador. Nosotros, como les dije, no nacemos con los conocimientos ni con las técnicas necesarias para hacer la investigación científica. Esa gente tiene que ser responsable de transmitir todos sus conocimientos. Ustedes en algún momento podrán ser investigadores consolidados y tendrán la responsabilidad de transmitir esos conocimientos a las generaciones más jóvenes. Y bueno, como último sería divulgar entre un público más amplio que el del medio científico el valor de la investigación en general y la importancia de cultivar ciertos campos o de atacar ciertos problemas en particular. ¿Sale, chicos? Aquí algo nos suena, que es la divulgación. La divulgación tanto en medios científicos como en medios no tan especializados, pero nosotros tenemos una guía
una guía que tratamos de seguir. Es el famoso método científico. Aquí les pongo muchas imágenes porque el método científico puede estar visto desde diferentes enfoques, tanto social, económico, ecológico, del que quiera, ¿no? Y cada uno más o menos lo trata de poner como lo entiende. Pero en sí el método científico es uno. Todo empieza, pues vamos a decir, con una pregunta y tiene que terminar con algo que se acerca a la verdad. Y bueno, también les quiero decir que hay dos tipos de conocimiento, bueno, muchos tipos de conocimiento, pero el que manejamos en cuestiones del método científico sería el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Supongo, quiero suponer que muchos de ustedes ya lo han escuchado, si no, no importa, o si no tienen clara la definición, ¿no? Pero nada más pónganse a pensar que durante el transcurso de la historia y en la vida de cada individuo se presentan situaciones y dificultades que el ser humano debe de sortear, ¿no? Que debe de afrontar. Habitualmente no existen recetas ni cambios ni caminos que ya estén marcados, ¿no? Sino que el hombre debe de ingeniárselas a fin de resolverlas, de superarlas, ¿no? Gran parte de las respuestas a estos problemas son el producto del que se llama ensayo y error. Ensayo y error. Muchas veces nosotros hacemos algo, estamos ensayando, nos sale un error, lo volvemos a intentar y hasta que sale bien. Es decir, de la repetición de un modelo, de un modelo de respuesta que tras probar y errar varias veces da con la solución esperada. Esto lleva a un conocimiento empírico o práctico, ¿no? Que está basado en la experiencia. Pero también existe otra forma de conocimiento, independientemente de sus aplicaciones prácticas, que surge de la propia curiosidad del hombre por encontrar el porqué de los fenómenos que observan en la naturaleza. Este es el conocido conocimiento científico, es decir, que los problemas científicos no se inventan, no se inventan así como luego inventamos algunos que otros problemas, sino que se descubren a partir de observaciones que algún investigador encuentra en una situación problemática, vamos a decir problemática, en realidad a veces las situaciones que nosotros encontramos no son tan problemáticas, simplemente nos dan curiosidad. Y bueno, en ese momento no tenemos una explicación coherente con las teorías existentes, ¿no? O conocimientos actuales. Entonces, el investigador comienza en la búsqueda de explicaciones y de predicciones de los hechos con el fin de llegar al conocimiento. En ocasiones, además de conocer la realidad, la ciencia la modifica mediante sus aplicaciones prácticas. Esto implica una íntima relación entre la ciencia y la tecnología, ¿no? Nosotros conocemos la realidad, bueno, dicen que nunca se llega a conocer algo, ni nosotros mismos nos conocemos, pero vamos a llamarla así, conocemos la realidad y a través de la conocemos a través del método científico, a través de la ciencia y mediante sus aplicaciones prácticas, que podría alguien decir es la ciencia aplicada, pero que también es la tecnología, la modificamos para cierto beneficio o para ciertas situaciones. ¿Sale, vale? Y bueno, la producción del conocimiento, cuando se hace referente al conocimiento científico, se alude a tres dimensiones de la ciencia. La ciencia como cuerpo de conocimientos conceptuales, nosotros simplemente podemos aprender conceptos, que no es malo, tampoco es lo primordial, pero si nosotros nos vamos a dedicar a la investigación y vamos a estar relacionados con un grupo de personas que se dedica a esto, tenemos que tener un lenguaje donde podamos entender una conversación, ¿no? Entonces por eso los conceptos son interesantes. La ciencia, la parte del punto 2 sería la ciencia como proceso o modo particular de producir conocimiento. Simplemente lo producimos, tal vez a veces no se aplica, simplemente está ahí el conocimiento para alguien que lo ocupe. Hay las ciencias exactas y las ciencias aplicadas, ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, la ciencia como actitud de sujeto de sujeto que conoce, ¿no? Vamos a decir lo que es como el sujeto que podría decir qué pasa a través de eso. Bueno, el punto 3, así como tal, dice la ciencia como esa actitud. La ciencia como actitud del sujeto que conoce. Y bueno, en la práctica científica real no existe un conjunto único de reglas y pasos que conduzcan a la construcción de teorías científicas. Los científicos utilizan múltiples y rigurosas metodologías en el proceso de producción de conocimientos que están vinculadas con su objeto de estudio y el tipo de problemas que investiga. Además,
las observaciones que hace un investigador, los significados que le atribuye y los conocimientos que surgen son el resultado de la interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Es decir, entre los conocimientos previos y la acción del mundo exterior sobre los sentidos de quien observa. Aquí entra un poco la subjetividad en el método científico, que es objetivo, porque también depende mucho de eso, chicos. Ustedes van a tener una percepción de un problema, yo voy a tener otra percepción, y muy probablemente, aunque hagamos la misma investigación, cuando tengamos que concluir, podríamos concluir un poco diferente, dependiendo de todo el bagaje que tenemos de conocimientos. Ajá. El camino que recorre el investigador para dar respuestas al problema de estudios, en este camino se establecen discrepancias que conducen a un trabajo dinámico en el cual se plantean nuevas alternativas, se establecen nuevas relaciones, nuevos supuestos y se formulan los diseños de experimento que pongan a prueba los enunciados preliminares, ¿no? Entonces, esto es súper interesante. Ajá, vamos a tener que tener en cuenta todo esto. Entonces, analícenlo, chicos, piénsenlo bien todo esto que les acabo de decir. Y luego vamos a tener que estar viendo, ¿no? Todo esto, el método científico, viéndolo y aplicándolo a nuestras investigaciones. Y bueno, tienen que tener en cuenta que solo se acepta el nuevo conocimiento cuando el investigador indica claramente el camino recorrido para obtener sus descubrimientos de modo que otros puedan reproducirlo y verificar las observaciones y evidencias obtenidas. ¿Por qué de esto? No es porque un investigador sea mentiroso, no es porque un investigador sea tendencioso, sino porque es necesario. Muchas veces la investigación tiene que repetirse, adaptarse, verificarse, ¿no? Y comprobarse. Y bueno, por último es importante considerar la producción del método científico dentro de un contexto histórico, social y colectivo. Lo que se sabe es resultado del aporte de muchas generaciones de científicos, orientados por las líneas de trabajo de los equipos de los cuales forman parte, en instituciones dedicadas a la investigación y relaciones con el carácter y relacionadas con el carácter social del trabajo científico. ¿Sale? Eso ténganlo también muy en cuenta. Todo el trabajo que ustedes hagan ya está cimentado o soportado por los hombros de muchos investigadores que ya los precedieron. Y bueno, ya para entrar en materia directa de qué es el método científico, ¿a qué se le llama método científico? Como ya mencioné previamente, en la ciencia no hay caminos reales ni reglas infalibles que garanticen por anticipado el descubrimiento de nuevos hechos y la invención de nuevas teorías. Ajá. Aquí ténganlo muy en cuenta cuando yo les hablo eso de ser tendenciosos. Muchas veces, desafortunadamente, hay investigadores que ya antes de empezar la investigación ya saben lo que pues les va a resultar, ¿no? Sin embargo, aunque no hay caminos marcados, hay una brújula. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una brújula que nos permita guiarnos en la oscuridad de la ignorancia. Y bueno, esta brújula permite estimar si se está en la dirección indicada y evita perderse en los múltiples fenómenos y problemas que surgen. Esta brújula es el método científico, que no produce automáticamente el saber, eso lo tenemos que entender. Ahí los americanos dicen metes basura, sacas basura, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena planeación de nuestra investigación, después ya la metemos, la aplicamos o aplicamos el método científico dentro de nuestra investigación, y entre mejor diseñada esté, mejores resultados vamos a obtener. Bueno, el método científico no es una lista de recetas para llegar a la respuesta correcta. Ya ven que en esta imagen que les estoy poniendo hay muchas formas, muchos dibujitos. También estos dibujitos pueden ser redactados, pero no hay una sola receta. Sino hay que ver que es el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis científicas. ¿Qué son las hipótesis? También hay que verlas. Son suposiciones que serán verificadas, confirmadas o refutadas. El método científico es normativo en la medida en que muestra cuáles son las reglas del procedimiento que pueden aumentar las probabilidades de que el trabajo sea fecundo. Pero estas reglas son factibles
es decir, que no son intocables porque no garantizan la obtención de la verdad, pero en cambio facilitan la detección de los errores. Esto también es súper importante. Básicamente el método científico incluye pues los siguientes pasos. Les digo, se pueden modificar, ¿no? Los voy a mencionar rápidamente, pero ténganlo en cuenta que a veces algunos empiezan con unos, algunos empiezan con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el primer paso podría ser el planteamiento del problema. Einstein, este gran científico, afirmaba que lo más importante de la investigación era descubrir un problema. Los problemas se descubren a partir de un observador o de una observación que detecta una incongruencia entre lo que observa con las teorías y modelos vigentes. Ajá, eso es interesante. Cuando un científico encuentra un problema, tiene que precisarlo en lo posible como una pregunta que reduzca el problema a su núcleo significativo con ayuda del conocimiento disponible. Usted ya tiene un conocimiento, hay conocimiento ya generado, hay que usarlo. Y generar buenas preguntas es fundamental para encontrar enfoques y contextos en los cuales buscar respuestas y nuevas inquietudes. ¿Sale? Luego tenemos que hacer la famosa formulación de hipótesis. Y esto sería como explicar los hechos observados, presupone elaboración de hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que el científico propone sin tener la certeza de que sea verdadera, pero que provisionalmente considera como tal. Existen hipótesis centrales o fundamentales y otras auxiliares que se desprenden de la primera. Actualmente se sostiene que no existen métodos o procedimientos mecánicos que permitan descubrir buenas hipótesis. Las fuentes de las que surgen las hipótesis son el ingenio, la imaginación y la intuición que puedan surgir a partir de las observaciones y los conocimientos previos. Bueno, también sería la experimentación o prueba de hipótesis, esta tarea que sigue que es siguiente a la formulación de las hipótesis, consiste en contrastarlas, es decir, en ponerlas a prueba mediante su confrontación con la experiencia, lo cual es un requisito ineludible en toda la ciencia. Ajá. Esto involucra el diseño de la prueba de ejecución, la elaboración de los datos y la inferencia de conclusiones. Esto sería como el diseño, que implica la planificación, la observación, la medición, los experimentos y operaciones de instrumentos, ¿no? Luego viene la ejecución, que sería la prueba, o de la prueba, que es la realización de las operaciones y la recolección de los datos. Y estos datos pueden ser cuantitativos o más bien cualitativos, los cuales describen un proceso o producto, por ejemplo, color o forma de un objeto, y como les estaba diciendo, cuantitativos, que se expresan en forma de mediciones, por ejemplo, tamaño, peso de un objeto. Ajá. Y bueno, la elaboración de los datos empíricos, su procesamiento y organización adecuados son imprescindibles para dar respuestas a los problemas planteados. Ajá. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay diferentes maneras de organizar los datos recolectados, pero en general todas las técnicas apuntan a ver los resultados de una forma más simple y clara. Estos serían los cuadros, los gráficos y diagramas. Son una manera simple de mostrar la relación entre dos o más factores o variables, ¿no? Como no hemos estado... Ah, no, pensé que estábamos viendo en cálculo, esto es otro rollo. Pero como se ven en cálculo o en las funciones, ¿no? Bueno, son simples para organizar, interpretar y enunciar resultados, este tipo de gráficos, lo que les estaba diciendo. Las conclusiones derivan de la interpretación de los resultados a la luz de los modelos teóricos que sustentan el problema. Muchas veces los experimentos propuestos no pueden responder a los materiales o a las condiciones del ambiente existente. En estos casos es en donde se deben de planear otros experimentos y hasta que se puedan plantear nuevos proyectos, ¿no? Y bueno, luego viene la confirmación o refutación de la hipótesis. Las conclusiones se comparan con los enunciados propuestos y se precisa qué medida puede considerarse o confirmarse o refutarse. Es decir, que mediante el método científico se pretenden concluir si los hechos respaldan o no las hipótesis. Ajá. En caso de que los resultados obtenidos no respalden la hipótesis propuesta, se deben de corregir o refutar las hipótesis. Buscar los errores en la teoría y o
en los procedimientos empíricos empleados. Cuando se acepta la validez de una hipótesis, esta constituye la base de una nueva teoría. ¿Sale, vale? Bueno, a veces no tanto, pero sí podría ser la base de una nueva teoría. Y bueno, luego viene la formulación de teorías. Ajá. Una vez que una hipótesis propuesta ha sido repetidamente verificada por diversos grupos de científicos, esta pasa a ser una teoría científica. Esta teoría se define como un conjunto de conceptos definidos y proposiciones que ofrecen una visión sistemática de los fenómenos. ¿Qué fenómenos? Los hechos físicos o naturales. Ajá. Esto con el propósito de explicarlos y predecirlos, que también es importante, ¿no? Partiendo de estas nuevas teorías pueden surgir aplicaciones prácticas. La tecnología científica se desarrolla preferentemente en esta etapa, creando productos y procesos industriales y farmacéuticos, y etcétera. Bueno, miren chicos, este video se alarga un poco, los voy a dejar aquí, voy a empezar a grabar otro, pero tengan en cuenta que uno de sus trabajos será leer algo acerca del método científico y enviarme una cuartilla, ¿no? De lo que es el método científico, con una imagen, la imagen que más les guste, e interpretarla, ¿no? Y acuérdense, ya más para terminar esta idea, una teoría se verifica como verdadera en todo tiempo y lugar, entonces se considera una ley. Ajá. Una teoría está sujeta a cambios, ya que es verdadera solo que para un lugar y tiempos, datos, mientras que una ley es permanente e inmutable y es comprobable en cualquier tiempo y espacio. Por ejemplo, la evolución es una teoría que perfecciona de acuerdo a nuevos descubrimientos, mientras que lo relacionado con la gravitación es una ley y puede ocurrir en todo tiempo y lugar del universo. ¿Sale, vale? Bueno chicos, les repito, la actividad que deben de hacer es buscar una imagen, la que más les guste del método científico, y explicarla. Pongan la imagen y explíquenla. Todo esto en una cuartilla. ¿Sale, vale chicos? Faltan varias cosas, como la publicación de los resultados, que sería como la culminación. Y bueno, ustedes deben de tener en cuenta que deben de hacer algunas otras cosas, ¿no? Para el método científico. Bueno chicos, seguimos en contacto. Bye bye. No dejen de mandar sus actividades.